Muchas bendiciones en esta mañana. Les deseo a todos mis hermanas y hermanos y quiero leerle una porción de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3. Dice así: y escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Lo que deseo colocar en su corazón en esta mañana es el concepto de qué es lo que es iglesia. Nosotros encontramos aquí en Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor de ese tiempo en el cual escribió Juan. Y yo quisiera, para contextualizar bien, quiero dejar asentado el concepto de iglesia. El concepto de iglesia en el griego significa una asamblea, un grupo de personas que se reúnen, ¿no es cierto?, en torno a una situación, en torno a un pensamiento, en torno a un objetivo. En el original esta palabra es una palabra compuesta, iglesia, es ekaleo. Y la primera parte significa fuera de, y la segunda parte significa llamar. Entonces, si uno une esta expresión, la iglesia es un grupo de personas que es llamada fuera, así de simple. Y usted podrá decirme, ¿fuera de qué? Bueno, fuera del mundo. Dios nos ha llamado fuera de este mundo. A ti y a ti, hermana, te ha llamado fuera de este mundo para formar, como dice Pedro en el capítulo 2, verso 9, para formar un reino de sacerdotes, ¿no es cierto?, que proclamen, dice, las virtudes, las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Este concepto no es nuevo. Esto no es una improvisación, la iglesia no es una improvisación de Dios. Menos es algo que nació en el corazón de un hombre. Esto siempre estuvo en el corazón de Dios. En la eternidad pasada, cuando Él previó que el hombre iba a caer, Él previó la iglesia como un medio de santificación, como un medio de apartarlo y como darle también un objetivo a las personas que la integran, darle una misión. Por eso es que ese concepto de ser reyes, sacerdotes, para Dios un pueblo separado, tú lo puedes encontrar. Está ahí en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7:6, dice que Él llamó al pueblo de Israel para ser este pueblo apartado y de llevar las buenas noticias, de llevar la reconciliación a todas las naciones de la tierra. Y esta comunidad ahora en el Nuevo Testamento tiene algunas características especiales. Esta comunidad que somos nosotros, llamada la iglesia, reconoce a Jesús como su Señor, su Señor. Eso tú lo encuentras ahí en 1 Corintios 12:3. Y cuando el cristiano hace la aceptación de fe en su corazón, dice: yo te recibo en mi corazón como Señor. Y esta comunidad de hombres que formamos tú y yo, hermanos, ¿no es cierto?, es una comunidad en la cual reside el Espíritu Santo en nuestras vidas.
¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dirige a la iglesia, ¿no es cierto? Y la energiza, la proyecta, le da poder, le da valor para llevar el mensaje del Evangelio, le da valor para que este pueblo llamado fuera anuncie las verdades de aquel que fue llamado de las tinieblas a la luz. Aleluya. Entonces, queridos hermanos, Dios se propuso levantar esta iglesia en la eternidad pasada y redimirla de su esclavitud y que manifieste, como antes dije, el amor, la gracia, la benevolencia de Dios y todos sus buenos atributos. Entonces es inconcebible, amado hermano, amado oyente, que esta iglesia que fue llamada a salir fuera del mundo, fuera de su estilo de vida, fuera de sus pasiones, que es imposible que esta iglesia, luego que fue llamada a vivir, ¿no es cierto?, fuera del mundo, quiera volver y quiera vivir en el mundo del cual ella fue llamada. Por tanto, amados, nosotros debemos entender que fuimos llamados fuera de este mundo, fuera de las tinieblas, de acuerdo a Pedro 2:9. Esta iglesia fue llamada a ser santa. Esta iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado. Y nos encontramos como ejemplo bíblico a una iglesia de Sardis, que está ahí en Apocalipsis 3:1. Y esta era una iglesia, amado, que tenía el nombre, como hay muchas iglesias hoy en día que tienen el nombre de estar viva, pero dice la palabra de Dios que estaba muerta. La iglesia no la compone todo aquel que asiste a ella, o no todo aquel que dice Señor, Señor. No, la palabra de Dios es bien enfática, sino que esta iglesia está compuesta por gente que Cristo ha regenerado, que Cristo le ha cambiado su mente, gente que ha sido enseñada, que ha querido dejarse enseñar y cambiar por la palabra de Dios. No es un pueblo que hace lo que quiere, lo que le da la real gana. Y esta iglesia es una iglesia, la iglesia del Señor es una iglesia cuya santidad es evidente. Tú ves a un hombre, una mujer de Dios, y puedes saber si es parte de esta iglesia por su estilo de vida santo, amado. Esta iglesia estaba muerta. La iglesia de Sardis estaba muerta, hermano, porque no vivía el llamado de Dios. Dios quiere en esta mañana bendecirte y recordarte de que tú y yo somos llamados a vivir este llamado. Tenemos que manifestar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tenemos que ser ese reino de sacerdotes, aleluya, que ministra al mundo, que es luz, que es sal de la tierra. Jesús mismo dijo ahí en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Finalmente, amado, yo quiero que recordemos lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 7:21 y que yo acabo de expresar. No todo aquel, dice el Señor, que me diga, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, es parte de esta iglesia, es parte de esta bendición, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una cosa es llamarlo Señor, Señor, y otra cosa muy diferente es vivir su señorío. Amado, una cosa también es decir que somos templo del Espíritu Santo, y otra muy diferente es vivir en santidad, reconociendo que somos su templo. Una cosa es leer la palabra y otra cosa es vivir su palabra. Alguien dijo, y con esto termino, un hombre muy sabio dijo, muchos marcan y destacan y marcan versículos en la Biblia y marcan, pero pocos
se dejan marcar por la palabra de Dios. Pocos son marcados por los principios bíblicos. Que Dios nos bendiga, nos haga reflexionar de que verdaderamente somos la iglesia. ¿No será que estemos siendo hallados como Sardis, solamente una iglesia que tenía nombre de que vive, pero que estaba muerta? Somos llamados a vivir, somos llamados a dar vida, somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Te bendigo, amado hermano, amada hermana, para estos santos propósitos. Que el Dios de paz te bendiga en este día. Tu pastor Ulises Pacheco. Amén y amén.